Proseguimos con el tema de operaciones con funciones. Ahora vamos a ver las operaciones básicas, que sería la suma, la resta, la multiplicación, la división y la composición. Las 5 operaciones básicas. Vamos a empezar. Primero, tengo dos funciones, f y g. Vamos a calcular lo que sería la suma f de x más g de x. Esto sería la f, que vale x cuadrada, más 6x más 8, más la g, que sería más 3x más 6. X cuadrada nada más tengo una, x tengo 2, 6 y 3 son 9, y números tengo 2, 8 y 6 son 14. Este sería mi resultado. Es como cuando veíamos la suma de polinomios, es bastante fácil. Siguiente, f de x menos g de x. F de x es la misma, x cuadrada más 6x más 8 menos g de x. Menos por más da menos, menos por más da menos. Sería x cuadrada más hay una, x hay 2, 6 menos 3 me quedarían más 3x, y 8 menos 6 me quedarían más 2. Y con eso estaríamos concluyendo. Como ven, es bastante rápido. La multiplicación f de x por g de x. Vamos a multiplicar f de x, que sería x cuadrada más 6x más 8, por 3x más 6. Entonces sería, primero con primero, x cuadrada por 3x me quedaría 3x cúbica. Primero con segundo, x cuadrada por 6, 6x cuadrada. Con esto estoy concluyendo el primero con todos los demás. Ahora voy el segundo con todos los demás. Más por más da más. 6x por 3x, 18x cuadrada. Más por más da más. 6x por 6, 36x. Acabé el segundo. Segundo con primero, segundo con segundo. Voy con el siguiente, el tercero y último. Tercero con primero, más por más da más. 8 por 3, 24. Más por más da más. 6 por 8, 48. Ya nada más concluimos. X cúbica nada más tengo una. X cuadrada, 6 y 18 me quedarían 24x cuadrada. 36 y 24 me quedarían 60x más 48. Nada más agrupamos, hago la multiplicación y agrupo x cúbica, x cuadrada con x cuadrada, x con x y números con números. La siguiente, f de x sobre g de x. Sería f de x, ya lo tengo, x cuadrada más 6x más 8. Sobre g de x, 3x más 6. Vamos a factorizar. Si yo factorizo el de arriba, me quedaría x más 2 por x más 4. Si yo factorizo el de abajo, puedo sacar el 3 y me quedaría 3x entre 3, me quedaría x, y 6 entre 3 a 2. Eliminamos términos semejantes. Ya me quedaría x más 4 sobre 3. Y pues como ven, ahí tenemos las 4 operaciones. Suma, resta, multiplicación, división. Ya solamente nos faltaría la composición. Pues vamos a borrar esto para poder hacer la composición. Proseguimos con la composición. Aquí cabe destacar que hay que definir el orden. Por ejemplo, en la suma y en la multiplicación, si lo hago en un orden o en el otro me da lo mismo. En la suma, si hago f más g o hago g más f, me va a dar exactamente lo mismo. En la multiplicación, si multiplico f por g o g por f, me va a dar exactamente lo mismo. Sin embargo, en la resta y en la división no. Ahí no tienen esa propiedad que se llama propiedad conmutativa, que puedo cambiar el orden y el resultado es exactamente el mismo. En la multiplicación y en la suma sí son conmutativas, aunque yo cambie el orden me va a dar el mismo resultado. En la suma y en la resta no son conmutativas, si yo cambio el orden el resultado va a ser diferente.
Igualmente en la composición importa el orden. Si yo lo hago en diferente forma, el resultado va a ser distinto. Vamos a verlo. Vamos a hacer primero f, composición con g de x. Puede venir así o puede venir f de g de x. Pues esto sería f de g. ¿Quieres g? 3x más 6. ¿Y quién es f? F me dice que cuando yo tengo la x es la x elevado al cuadrado. Esta sería mi x. Pues sería esto elevado al cuadrado más 6 veces x. Esta es mi x. Más 8. Pues me dice, es la x elevada al cuadrado, pues esta es mi nueva x elevada al cuadrado, más 6 veces x, más 8. Pues resuelvo. Cuadrado del primero, 2 veces primero por segundo, más cuadrado del segundo. Más este por este, estoy multiplicando esto por este por este, más 8. Pues esto sería igual a x cuadrado, nada más tengo 1, x, tengo 1 y 2. 36 y 18 me quedarían 30, 40, 54. Y números, 36 y 36 y 8 serían 80. Este es mi f composición con g. Vamos a hacerla al revés. G composición con f. Y vamos a ver que no es lo mismo. Esto sería g de la f. Pues ahora la que va dentro es la f. Sería g de la f. ¿Cuánto vale la f? Todo esto. X cuadrada más 6x más 8. Y ahora voy a sacar la g. La g es 3 veces lo que vale x. Lo que vale x es ahora todo esto. Más 6. Eso sería 3 por x, 3x cuadrada. 3 por 6, 18. 3 por 8, 24. Más 6. Pues aquí no puedo, este se queda igual. Este se queda igual. Y el único que puedo agrupar, que se va a decir, son estos dos, que serían 24 y 6, son 30. Pues si vemos, f composición con g me da esto, pero g composición con f me da esto, y no es lo mismo, entonces no tiene nada que ver uno con el otro. Pues aquí vemos que la composición no es conmutativa, sí importa ver cuál me están pidiendo con cuál. Se lee f composición con g, o sea, se empieza leyendo la primera y luego la segunda. Puede venir de esta forma o puede venir de esta forma, es exactamente lo mismo. Vamos a ver otro ejemplo para checar esta misma parte. ¿Solo? Seguimos con el segundo ejemplo. Si ven ahora cambié el tipo de función, ya es una función cuadrática y una función cuadrática. Empezamos. F de x más g de x. Y como les comenté al principio, esta operación es conmutativa. Si yo hago f más g o g más f, es exactamente lo mismo. Algo que no se dé en la resta, pero sí se da en la multiplicación y en la división. F x cuadrada más 7x más 10. Más g, pues se copia esto igual. Más x cuadrado más 2x. Chequen que cuando es más, se copian los mismos signos. Cuando es menos, se multiplican los signos o simplemente se cambian los signos y no hay ningún problema. X cuadrada más x cuadrada serían 2x cuadrada. X con x, 7 y 2 son 9x más 10. Y ya habíamos acabado el primero. Vamos con el segundo. F de x menos g de x. Sería x, f de x, que sería x cuadrado más 7x más 10. Menos g de x, menos por más da menos. Menos por más da menos.
Pues aquí voy a obtener lo siguiente. X cuadrada con X cuadrada se elimina. Pues me queda 7X menos 2X, 5X más 10. Siguiente. F de X por G de X, la multiplicación. Pues sería F de X sería X cuadrada más 7X más 10 por X cuadrada más 2X. Va a ser primero con primero, primero con segundo. Acabé el primero, voy con el segundo, segundo con primero, segundo con segundo. Y tercero con primero, tercero con segundo. Pues sería primero con primero, primero con segundo. Segundo con primero, segundo con segundo. Tercero con primero, tercero con segundo. Agrupamos. X cuarta nada más tengo una. X cúbica tengo 2. 7 y 2 son 9. X cuadrada tengo 2. 10 y 14, 24. Y números, bueno, X nada más tengo una. Y al cuadrado, 20X. Y números no tengo ninguno, pues hasta ahí lo dejaría. Esa sería la multiplicación. Pues como dije, la suma y la multiplicación son conmutativas. El orden en el que se realice no nos afecta, va a quedar el mismo resultado. Pero la resta, la división y la composición no son conmutativas. Sí importa el orden que lo hagamos. Pues seguimos con f de x sobre g de x. Vamos a hacer la que nos pidan, que sea f sobre g o g sobre f. Entonces yo estoy haciendo f sobre g. F, x cuadrado más 7x más 10 sobre g, x cuadrado más 2x. Factorizamos el de arriba y ahora factorizamos el de abajo. El de abajo tiene factor común x y eliminamos términos semejantes, x más 2 con x más 2. Y me va a quedar x más 5 sobre x. Este es el más. Ya tengo la suma, la resta, la multiplicación y la división. Como ven, es bastante sencillo, no es muy complejo esta parte. Vámonos a la composición. Vamos con la composición. Pues vamos con la segunda parte. Sería F, vamos a hacer F, composición con G. Sería F, composición con G de x. Pues sería F de lo que vale G, que vale x cuadrada más 2x. ¿Y quién es F? F es x cuadrada, este es mi x, esa es mi nueva x al cuadrado, más 7 veces la x, que sería todo esto, más el 10. Resolvemos. Cuadrado el primero, el mismo signo, 2 veces primero por segundo, más cuadrado del segundo. Ese sería el primero. Voy con el segundo. Primero con primero, primero con segundo, y el último pues no hay completo. Agrupamos x cuarta, hay una, x cúbica hay una, x cuadradas hay 2, 7 y 4 son 11, x nada más hay una, y números también nada más hay. Y pues ya aquí habríamos concluido. Vamos a hacer la contraria. G, composición con F. G, composición con F sería G de lo que vale F. X cuadrado más 7x más 10. Pues es x cuadrado. Pues G de x es x cuadrada. Toda esta es mi x. X cuadrado más 7x más 10 al cuadrado. Más 2x. Más 2. Todo este es mi x.
Y aquí pueden decir, bueno, pues es que desarrollo un trinomio al cuadrado es un poquito complejo. En realidad no lo es tanto, porque si yo quiero calcular un trinomio cuadrado perfecto, sería el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo y el cuadrado del tercero. Los tres positivos. Y luego, primero por segundo por 2 y multiplicamos los signos. Primero por tercero por 2. Luego segundo por tercero por 2. Siempre respetando los signos. Pues vamos a empezar primero con los cuadrados. Cuadrado del primero, cuadrado del segundo y cuadrado del tercero. Y hice los tres cuadrados. Ahora, primero por segundo por 2, más por más da más. Primero por segundo sería 7x cúbica por 2, 14x cúbica. Primero por tercero, más por más da más. Primero por tercero sería 10x cuadrada por 2, siempre por 2 sería 20x cuadrada. Segundo con tercero, más por más da más. 7 por 10 serían 70x por 2, 140x. Pues ya hice primero al cuadrado, segundo al cuadrado y tercero al cuadrado. Todos positivos. Luego, primero por segundo multiplico sus signos por 2. Primero por tercero por 2 y multiplico signos. Segundo por tercero por 2 y multiplico signos. Primero, bueno, el de afuera por el de adentro serían 2x cuadrada. El de afuera por el de adentro, 14x. Y el de afuera por el de adentro. Y ya nada más simplificamos. Al simplificar, pues lo único que vamos a hacer es agrupar términos semejantes. Pues sería x cuarta, tengo una nada más. Que chequen que si concuerda. X cúbica, nada más tengo esta que sería 14x cúbica. Ya no concuerdo, ya vieron que digo que no siempre. Hay ocasiones que llegan a concordar, pero es muy raro. X cuadrada sería esta y esta. 49 y 20 serían 69. 69 y 2, 71. X sería esta y esta. 140 y 14 serían 154. Y números 100 y 20, 120. Pues chequen que x cuarta, 14x cúbica y 4 no concuerdan. 71x cuadrada y 11 tampoco. 154 y 14 y 120 y 10. Nada que ver. Son funciones completamente distintas. No tiene que ver una con relación con la otra. Hay muy pocas ocasiones en las cuales raramente llegan a concordar las dos funciones. Se dice que son conmutativas, pero son muy pocas aquellas funciones que una compuesta con la otra siguen la regla de conmutatividad. En realidad, muy pocas lo llegan a hacer. ¿Sí? Sin embargo, si llega a ustedes no se sorprendan, pero sí es muy raro. Bueno, como ven, esto es bastante sencillo, simplemente es algebrita, y con esto, bueno, podemos empezar a hacer nuestros ejercicios. ¿Sale, chicos?